La paz y la gracia del Señor sobre todos ustedes en esta hermosa mañana que Dios nos regala. Dios nos da un día bello y muy especial. Hoy es martes 26 de octubre. Martes 26 de octubre. El Señor nos regala este tiempo bien bello. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por el privilegio de estar delante de tu presencia, por la bendición, el privilegio de estar delante de tu presencia, para adorar, bendecir y glorificar tu dulce nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por darnos vida, darnos salud, darnos un día más para vivir para ti, una semana más para vivir para ti, en todo lo que hacemos, dando a conocer tu reino, dando a conocer lo que significa que Jesús sea el Rey del corazón de los hombres. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te ruego en esta mañana que nos unjas, que este momento sea sagrado, sea santo, sea especial, que tu palabra sea hablada, sea entendida por todos nosotros, nos la podamos llevar en el corazón, ir conociendo y entendiendo, Señor, tu doctrina, tu práctica, tu gracia, tu bendición y tu bondad. Tú eres bueno, Dios. Te pido que en esta mañana tu bondad, como dice tu palabra, que tus misericordias se renuevan cada mañana, que tu misericordia se renueve para nosotros ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Gálatas y hemos estado mirando esta carta, una carta más corta de la que habíamos visto anteriormente. Y ya vimos que Pablo está tocando este tema con las iglesias que están en Galacia, iglesias que están en lo que es la parte central y sur de Turquía hoy en día. Y son varias iglesias. Y el mismo problema que Pablo había tenido en Corinto lo tuvo acá. Yo se lo he explicado con mucha calma, ¿no? De que unos hermanos, supuestos hermanos cristianos, salientes de Jerusalén, o sea, de la capital del cristianismo, si lo quiere ver así, habían salido dando un tour por las iglesias donde Pablo había predicado. Y Pablo predicando el evangelio de la libertad en Cristo, ellos habían venido a predicar que está bien, que se convirtieron a Cristo, pero todavía tenían que continuar sirviendo la ley judía, básicamente pidiéndole a la gente que se convirtieran a Cristo y se convirtieran a la ley judía. ¿Okay? Entonces le estaban pidiendo en particular en Gálatas fueron, o por lo menos el issue que más resonó en Gálatas fue el issue de la circuncisión. Yendo allí a la iglesia, obviamente la porción de hermanos judíos están circuncidados, porque habían nacido en el judaísmo. Pero entonces está la otra porción de hermanos paganos, que habían venido del paganismo, ¿no? Gentiles que habían venido del paganismo. Entonces vienen y le dicen, pues ustedes también se tienen que circuncidar y tienen que hacer las mismas fiestas que hacemos los judíos y tienen que comer lo mismo. Básicamente le están pidiendo a esta gente de otras naciones que se conviertan a judíos, ¿ok? Dejen de observar sus propias costumbres y se conviertan a las costumbres de los judíos. Ese fue exactamente el mismo error que cometió el pueblo de Israel en el tiempo antiguo. En vez de ser luz para todas las naciones, se convirtieron en un foco apagado y eran solamente ellos los que podían tener la verdad y los demás eran malos. Cristo viene y cambia todas las cosas. De hecho, Pablo en un punto aquí va a tener este texto hermoso que dice que ya en el Señor no hay ni judío ni gentil, ni mujer ni hombre, ni esclavo ni libre. Como quien dice, esto se acabó. Esas diferencias se acabaron en Cristo. No sé por qué ustedes siguen con esto. Así que Pablo va ahora a defender, en el caso particular de Corinto, él defendió su ministerio porque la tiraera era en contra de Pablo. En este caso, más que nada es en contra del evangelio que Pablo predica. Por eso el libro de Gálatas es tan importante, porque es el evangelio de Cristo el que está siendo atacado. Así que Pablo, la primera defensa que tuvo, que ya la vimos la semana pasada, fue la defensa de donde él sacó lo que él les predicó. Porque esta gente vino diciendo, Pablo está predicando algo para llevarse bien con los gentiles, porque como él se llama el apóstol de los gentiles, les está predicando un evangelio aguado que no requiere el compromiso de ser judío para podérselos ganar. Pero están mal, aquí venimos a corregir. Y Pablo dice, no, mentira, yo no les predico un evangelio aguado, yo no necesito ni quiero agradar a los hombres, yo agrado a Dios. ¿Y de dónde yo recibí mi evangelio? Y entonces ahí es que Pablo, perdónenme un segundo, ahí es que Pablo
Dice, yo recibí mi evangelio directamente de Jesucristo, que eso fue lo que vimos la vez pasada, directamente de Jesucristo, y tuve tiempo antes de llegar a Jerusalén. Y cuando me reuní con los que son apóstoles, de los cuales esta gente dice que los enviaron, que es una mentira, cuando me reuní con ellos, nada nuevo me informaron. Lo que Dios me había revelado, lo que Jesús me había revelado directamente, con una prueba de que él era un apóstol enviado de Dios. Lo que Jesús me había enviado, me había mostrado directamente, como le había mostrado a los demás apóstoles directamente cuando había estado en la tierra. Dice, nada diferente me dijeron ellos. Así que ellos a ellos le habían mostrado lo mismo. Y luego dice Pablo que inclusive él había retado a Pedro. ¿Ok? Retado a Pedro cuando Pedro en un momento dado dejó de vivir por esta verdad del evangelio para volverse judaizante. Así que está diciéndole a esta gente, si ustedes creen que esto viene de Jerusalén, si ustedes creen que esto de volvernos a la ley es lo que es, hasta yo tuve problemas con Pedro y él tuvo que aceptar que lo estaba haciendo mal. Dios nos libró. Esta segunda porción ahora es la carne central de la carta. Va desde el capítulo 3 y todo el capítulo 4. ¿Ok? Estos dos capítulos, después viene el 5 y el 6, donde Pablo les pide que vivan por el Espíritu, no por la ley, sino por el Espíritu, que es la vida del nuevo pacto. Pero en este 3 y 4, Pablo va a ir en una secuencia, y yo voy a llegar hasta donde pueda hoy, seguimos el jueves, una secuencia, básicamente es un estudio bíblico completo de cómo en el Antiguo Testamento, que es donde aparece la ley, de cómo en el Antiguo Testamento ya estaba predicada la salvación por la fe, no por las obras. Recuerde que la ley es un montón de reglas que muestran el carácter de Dios. La ley es buena. Yo conozco quién es Dios. Yo conozco que Él aprueba y que Él desaprueba en su ley. Pero luego que eso está puesto delante de mí, la situación del hombre de estar rebelde a Dios y tener naturaleza pecaminosa hace que le sea imposible cumplir la ley. Por lo tanto, que Dios haya mostrado su ley se convirtió en una maldición para el hombre. Dios muestra la ley y dice, esto es lo que yo soy. Si ustedes me quieren seguir a mí, ser mis hijos, hagan esto. Ahí está. Y cuando los hombres tratamos de cumplir paso a paso todos los requisitos, nunca podemos. Siempre hay algo. Olvídese del resto de la ley, Levítico y Deuteronomio. Solamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, con eso yo iba a decir 12. Los 10 mandamientos, con eso nada más. No hay hombre, no hay ser humano que los logre. En algún momento de tu vida, en alguna circunstancia de tu vida, vamos a fallar. Entonces Dios dice, aquí están, este es mi carácter. Mis hijos, los que van a heredar vida eterna conmigo, son estos. Y el que no cumpla esto está bajo maldición. ¿Qué maldición? La muerte. Está bajo maldición de muerte. Así que el que en el Antiguo Testamento haya venido un mecanismo que se llama la ley para conocer lo que a Dios le agrada y lo que no, y ha sido puesto delante de nosotros, es bueno para conocer a Dios, pero vino a ser malo para nosotros. ¿Por qué? Porque nos puso bajo maldición. Cuando en el Nuevo Testamento Pablo habla en sin número de ocasiones que estamos bajo maldición, es de eso que está hablando. Y esa maldición nos lleva a la muerte. ¿Ok? A la muerte. Entonces Pablo va a ir ahora a ese Antiguo Testamento. Escuche bien, Pablo está hablándole específicamente o primeramente a los judíos de la iglesia de Gálata, a las iglesias de Galacia, a los judíos, y les va a ir con el mismo Nuevo Testamento. Que estos tipos vinieron por ahí a decirle, tienes que volver a esta ley. Y Pablo va a agarrar ese mismo Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, y les va a decir, miren aquí, donde me dice que la ley es mi maldición y donde me dice que la fe es mi salvación. Lo repito, que la ley es mi maldición. El yo intentar hacer cosas para ganarme el favor de Dios. La ley, el yo intentar hacer cosas para ganarme el favor de Dios. O para mantener el favor de Dios. En vez de yo ganar y mantener el favor de Dios creyéndole a Dios de que Él cumplió esa ley en mi lugar. Son dos mundos diferentes. ¿Ok? Recuerde que yo le dije a ustedes que esto que está en Gálatas
Es un problema que tenemos en todas las iglesias por todas las generaciones. El péndulo entre el legalismo y el libertinaje. Les dije que estos dos extremos están constantemente en las iglesias. Todas las generaciones, todas las congregaciones, en todo lugar. Porque el ser humano, escúcheme bien, es un asunto del corazón del hombre, del pecado. El ser humano es religioso, pero es amante de los dioses que él mismo crea. Y él crea unos dioses, él crea unos sistemas para poder lograr su propia salvación. Recuerde que el problema del hombre con Dios es: yo quiero ser como Dios. Eso es lo que pasó en Génesis. Yo lo repito y lo repito porque todos tenemos que volver a la fuente del problema. Con que Dios os ha dicho, dijo la serpiente en Génesis, con que Dios os ha dicho que si comen de ese árbol se mueren. Mentira, que si lo comen serán como Él. Y eso fue lo que fascinó a Eva, y eso fue lo que fascinó a Adán. Que vamos a ser como Él. De ahí en adelante todo el ser humano, toda la historia del ser humano, vaya todo ese Antiguo Testamento y mire el tiempo presente. Todo el issue del hombre es tratar de zafarse de Dios. Tratar de zafarse del Dios que pone la ley, que pone la regla, y entonces decir que Él es su propia salvación. Así que el hombre va a intentar crear su propia religión, sus propios ídolos, sus propias maneras de obtener su salvación. O sencillamente evitar totalmente el asunto espiritual e irse a hacer lo que le da la gana. Religiosidad o legalismo y libertinaje, haciendo lo que quiero sin ninguna ley. Todo ley, ninguna ley. Los judíos agarraron la ley de Dios y la convirtieron en una ley de hombres. Los paganos no tenían ley. Y Cristo vino a libertar a los hombres de su esclavitud a la religión y de su esclavitud al pecado, para hacerlos libres para obedecer. Es lo que le estoy explicando en todo momento en Gálatas. Ahora viene Pablo y mire cómo le dice a los Gálatas. El primer aspecto que él trae en esta defensa o en esta explicación de por qué él dice que la ley es incompatible con la gracia, que yo después de convertirme, dos cosas que vas a escuchar aquí, porque recuerda que ahora estamos tratando el problema del legalismo. En el capítulo 5 él va a tratar el problema del libertinaje. La carta es preciosa, pero vamos al problema del legalismo. Pablo dice dos cosas. Le dice a los Gálatas: venga, tú te convertiste o tú te ganaste la salvación haciendo obras. Tú tuviste que hacer A, B, C, D, F, H, I para que Dios entonces te aceptara. Fue así como tú llegaste a Cristo. Segundo, es así como te vas a mantener en Cristo, haciendo cosas. No seas insensato, les dice, los trata bien fuerte. Pablo está, yo se lo digo a ustedes, como decimos en Puerto Rico, está sacado por el techo. Él comenzó diciendo: ojalá se mutilen, sean anatemas los que les... No, al final va a decir ojalá se mutilen. Al principio dice: sean anatemas los que le están predicando otro evangelio, sean malditos. Él está afuera, pero fue sacado por el techo. Y aquí viene y le dice esto: ustedes son unos insensatos, necios, tontos, ¿qué les pasa? Cuando fui yo a predicarles, yo les dije: tienen que cumplir A, B, C, D, F, G para entonces entrar en el reino de Dios. No, les prediqué que después que entrar al reino de Dios tienen que hacer A, B, C, D, F, G. No, así no es que esto funciona. No es el esfuerzo humano. Nunca será el esfuerzo humano. Entonces nosotros, las iglesias que venimos, los que venimos de iglesias más fueguito, pentecostal, ustedes saben cómo es. Al fin y al cabo nosotros predicamos el esfuerzo humano. Tenemos este problema, somos gente de Dios, amamos la oración, amamos el ayuno, amamos la intercesión, amamos las disciplinas espirituales, pero rayamos peligrosamente en predicar las disciplinas espirituales como esfuerzo humano. No como algo que el Espíritu pone en el corazón para crecer. La necesidad de encontrarnos con el Dios que amamos, porque le agradecemos la libertad que tenemos. No, convertimos la práctica religiosa en una esclavitud. No hagas, no toques, no mires, no veas, no hagas. Es una cosa horrenda, todo es malo, ¿ok? Y hemos convertido hasta cosas que son realmente neutrales, moralmente malas, todo es malo.
Yo de pequeño recuerdo que en la playa podíamos ir. Yo sé las cosas feas que se ven en la playa. Yo sé que la gente son unos locos en la playa. Eso no significa que yo no pudiera disfrutar. Puedo buscar la manera y el momento para disfrutar cosas, pero es que todo era malo. En el tiempo cuando yo nací ni siquiera podíamos ir a ver otra iglesia. Solamente donde estábamos era la buena. Una locura. Una locura. Todo era malo, todo era malo, todo era malo. La gente finalmente estaba tan ahogada que terminaba escondiendo las cosas que hacía. Porque había hambre y sed de la palabra del Señor y de amar a Dios. Por lo que el Espíritu pone en el corazón, no por obligación. De hecho, piénsalo, hasta Pablo cuando habla de las ofrendas allá en Corinto lo vimos. Que Dios ama al dador alegre y que no lo hagamos por obligación. Ni porque alguien me empuja a hacerlo, no, que lo hagamos según se ponga en nuestro corazón. Porque hemos convertido todo, diezmos, ofrendas, todo en un problema de performance, de ejecución. Tienes que hacer. Y si no te pierdes en el infierno, pierdes la salvación. Te fastidias, todo sale mal. Si Cristo viene, te quedas. Es un constante bombardeo y tú jamás vas a alcanzar esa perfección. Nos convertimos en legalistas. Y Pablo va a hablarle a los judíos de las iglesias. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a Cristo? ¿Y cómo ustedes piensan mantenerse en Cristo? ¿Qué fue lo que yo les prediqué? Mire cómo dice. Capítulo 3, versículo 1 al 5, que es esa primera porción donde él le habla a la iglesia y les recuerda su conversión. Les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En la Nueva Versión Internacional, ¿quién os hechizó? ¿Quién les predicó? ¿Quién les habló de tal manera que les robó los sentidos? Eso es lo que hacen los buenos predicadores estos que van por ahí. Y te predican una falsedad, pero tan y tan show, tan espectáculo, que termina todo el mundo creyéndole y diciéndole amén, sin discernir lo que están escuchando. Ese es el peligro de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos ministros, que está lleno el Nuevo Testamento de las advertencias de ellos. Vienen por ahí y te hechizan con ideas, con nuevas revelaciones, con que te voy a traer algo que nadie sabe, con algo que Dios me dio solamente a mí. Todo lo anterior está mal hecho y todo lo nuevo lo tengo yo. Hermanos, tan pronto tú escuchas a alguien hablarte de nueva revelación, de que tiene algo que los demás no lo tenían, de que Él es el movimiento, de que Él conoce todas las cosas, ahí mismo pon un flag. Detente. Porque esta es la fe una vez dada a los santos, es la misma fe de toda la existencia de la iglesia por 2000 años. Y anterior a ella, en el Antiguo Testamento, esta fe estaba desde Génesis. Yo no necesito a nadie que me traiga nada nuevo porque no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando Cristo muere en la cruz, consumado es. Todo lo que tenía que ser revelado fue revelado en Cristo. Todo el Nuevo Testamento explica esa revelación que Cristo hace de todo el Antiguo Testamento. No hay absolutamente nada más que revelar, no hay nada más nuevo, no hay otra interpretación. Muchísimo cuidado. Abre tus ojos tan pronto alguien dice una necedad como esa. Yo recuerdo en los 90 y en la década del 2000 que nos llenamos. Entre Miami, Florida, Orlando y Puerto Rico nos llenamos de un montón de gente con nuevas revelaciones, con nuevos movimientos apostólicos y proféticos. Esto fue un desastre. Y todavía por ahí anda. Siempre hay alguien que tiene una nueva manera de ver las cosas. Siempre están buscando novedad porque nunca aprenden la verdad. O si la aprenden no les gusta. ¿Por qué? Porque porque les quita el poder y la autoridad al esfuerzo humano. Le quita la valía al esfuerzo humano y se la deja solo a Cristo. Y el ser humano no le gusta. A Dios no comparte su gloria con nadie y el ser humano tampoco quiere compartir la de él. ¿Ok? Tenemos que tener un cuidado brutal con esto. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos... Voy a repetir. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
lo que necesitaban conocer. Escúchame bien. Yo sé que no puedo contestar lo que me escriben, porque si no, no hago esto. Lo contesto después escrito. Pero escúchame bien, para que entiendan de lo que estoy hablando. Los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, explican lo que no les fue revelado cuando Cristo estaba. Lo explican luego. Hay cosas que no han sido reveladas que Dios no las va a revelar a los seres humanos. Se acabó. La palabra lo dice claramente. Dice, hay cosas que son para nosotros y cosas que son de exclusivo conocimiento de Dios. Él las va a mostrar cuando las quiera mostrar. Caso en punto, el regreso de Jesucristo en su venida. ¿Ok? Pero fuera de eso, escúcheme, por favor, escúcheme bien. Mismo Pedro dice que todo lo que necesitamos para la gracia y para la vida, todo ya ha sido revelado. Bien importante, Pablo exactamente es lo que va a decir aquí. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién vino con una nueva revelación para no obedecer a la verdad? Que ante vosotros fue ya presentada claramente. Pablo dice, ya todo lo que yo te tenía que decir te lo dije. Así que por favor, nadie entienda que todavía queda algo más por revelar con respecto al Evangelio de Cristo. Aquí mismo Pablo está diciendo que todo lo que tenía que revelar para la justicia, para la piedad, ya fue revelado. Hermanos, no confundan, por favor, el don de profecía y de palabra de ciencia con lo que yo estoy hablando. Si Dios quiere en algún momento ministrarle a alguien alguna necesidad particular, para eso está ese don. Yo no estoy hablando de eso aquí. Yo estoy hablando de cambios de doctrina y práctica. Por favor, ¿ok? En esas estoy. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya Jesucristo fue presentado. Lo que significa Cristo crucificado. Escúcheme, hasta el día de la resurrección de Cristo, los discípulos no entendían. Esos 40 días que Jesús pasó con ellos, después les explicó lo que significaba él haber muerto y resucitado. Cuando llega el Espíritu Santo y lo llena de poder, ahí Pedro abre la boca y explica lo que significaba Cristo resucitado. Y en adelante ya los apóstoles no pararon de predicar el significado de Cristo en la cruz. Lo que Pablo lleva a Galacia, a todas las iglesias de los gentiles, ¿qué fue? El Evangelio de Cristo crucificado. El Evangelio que dice que el hombre tiene un problema con Dios. ¿Ok? El hombre tiene un problema con Dios. Y ese problema lo vino a resolver Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Así que si ya claramente yo te presenté este Evangelio de Gálatas, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo voy a repetir. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo ustedes llegaron a conocer a Cristo? ¿Cómo yo se los prediqué el día que se los presenté claramente? Les dije, tienen a Cristo aquí, pero para ustedes recibir esto, tienen que circuncidarse, servir esto, hacer estas fiestas, dejar de comer tal cosa, no vestirse de esta manera, no hacer esto, no hacer lo otro. Pablo dice, de alguna manera yo les traje eso a ustedes. ¿Cómo recibieron a Cristo? ¿Haciendo cosas o creyendo? La respuesta es válida y se cae de la mata, creyendo. Después le dice, versículo 3, tan necios sois. Esto es fuerte. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Fíjense que primero le pregunta, ¿cómo ustedes llegaron al Evangelio? No fue haciendo obras. Esta segunda pregunta me gusta mucho como la Nueva Versión Internacional lo trae. 3 dice, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos.
Esa es la historia de mi vida, mis primeros años en el Evangelio. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. El que ayuna más, el que ora más, el que hace más. Hermano, yo quiero que usted me entienda. Yo no estoy de ninguna manera hablando aquí en contra de las disciplinas espirituales, en contra de vestirse decentemente, en contra de apartarse del mundo, las cosas del mundo. Yo quiero que estemos bien cuidadosos, pero podemos convertir eso en un ídolo. Un ídolo que entonces lo comenzamos a hacer una regla y después la regla es de acuerdo al que la impuso. Y eso va a ser arbitraria totalmente. En vez de permitir al Espíritu bregar con cada persona y que sea el Espíritu que a través del principio bíblico bregue en el corazón de la persona. Y honestamente, y Pablo fue claro en eso, el principio bíblico en el corazón de la persona no va a resultar en lo mismo. No nos vamos a ver iguales. Hay gente que comía carne y otros que no, y algunos se sentían mal y otros no. Y Pablo decía, tranquilos, los dos están bien. Así que el trabajo del Espíritu en el corazón tiene mucho que ver con el entendimiento de la persona, con su crecimiento y madurez, con su contexto. Entonces Pablo decía, lo que para ti es pecado para ti en el aspecto de cómo el Espíritu Santo brega contigo. La conciencia y cómo Él te trabaja, porque hay cosas que no son malas, pero en ti producen pecado, así que tú tienes que detenerte en ellas. Pero en el momento que nosotros acá tomamos el lugar del Espíritu Santo y ponemos reglas para todo el mundo, convertimos el Evangelio en legalismo. ¿Y sabe qué es lo que pasa con nosotros los pastores, sobre todo en este movimiento legalista? No nos gusta eso, nos gusta tener control. Control. Todo el mundo es igualito, están hechos a mi imagen y semejanza. Lo que yo diga que está bien o está mal. Y usualmente vas a ver que sus reglamentos son sencillamente, no sé, una expresión de sus mismos problemas a veces. Es una locura. La Biblia no habla así. Pablo está siendo bien claro, versículo 2. ¿Cómo ustedes llegaron al Evangelio? ¿Haciendo obras? ¿Cómo piensan permanecer? Versículo 3. ¿Haciendo obras? Ese fue el Evangelio que yo les prediqué. El Evangelio claramente presentado a ustedes fue esto. No. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. Pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, tanto sufrir para nada, dice la Nueva Versión Internacional. Si es que realmente fue en vano, ¿no? Si es que de veras fue para nada. O sea, tanto ustedes han sufrido para llegar aquí y ahora mirar para atrás. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Escuche bien. Aquel que hoy Dios, aquel que hoy les da el Espíritu a ustedes hoy viviendo como creyentes y hace maravillas entre vosotros. O sea que todavía en la iglesia de Galacia había milagros y prodigios operando y ya el apóstol no estaba allí, por si acá. Los dones continuaron, las sanidades continuaron, los milagros continuaron y Pablo no estaba allí. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. El Dios que les sigue dando cosas hoy, antes de que llegaran estos locos a predicarles ese evangelio legalista. Ese que les da el Espíritu y hace obra entre vosotros, ¿lo hace porque ustedes hacen obras de la ley o porque ustedes le creen a Él? El argumento de Pablo en esta primera sección es poderoso. Yo les prediqué un evangelio claro. Capítulo 2, ustedes saben de dónde yo recibí ese evangelio. Lo recibí del mismo Cristo. Lo validé con los apóstoles de Jerusalén. Se los traje a ustedes claramente. No les pedí en ningún momento que se sometieran a nada para convertirse. Entonces, ustedes ahora van a ¿qué? Primero, saben que no necesitaron ninguna cosa para convertirse, solamente creer en Cristo. Pero ahora van a añadir a su fe reglas de hombres. Para colmo, reglas viejas que apuntaban a Cristo y ya Cristo cumplió. Porque el cordero muerto en los sacrificios anuales apuntaba a Cristo. El tabernáculo apuntaba a Cristo. Él es nuestro tabernáculo, con Él estamos unidos. La lámpara
El pan, la mesa de proposición, el pan de vida que vino del cielo. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. El agua que limpiaba a los sacerdotes, yo soy el agua. Cristo es todo. Se dice Pablo, ¿cómo es posible que te presenté a Cristo tal y como Él es? Y vas a volver a instaurar los símbolos y los ritos que apuntaban, que me hablaban del que venía, cuando el que venía ya llegó. ¿Qué te pasa? Y para colmo te vas a someter a la esclavitud de intentar ser bueno, escúchame, de intentar agradar de Dios por tu propio esfuerzo. Hermanos, esto es bien importante porque yo voy a predicar la semana que viene y voy a hablarle, le voy a decir, hermano, tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar, eso es cierto, o sea, tenemos que vivir conforme al mandato de Dios, pero no lo hacemos para ganar nuestra salvación. El punto de Pablo aquí en todo momento, yo no lo hago para ganar mi salvación, porque yo nunca me podré ganar mi salvación, ni ganarla ni retenerla. A mí me la regalaron y la retengo porque el que me la dio me la retiene. Pero si yo creo que me la gano por algo que hago, que es el modelo católico, o si yo la hago, o si yo me quedo con ella por lo que sigo haciendo después que me la gané, que es el modelo legalista evangélico, las dos están mal. Yo ni me gano mi salvación por lo que hago, ni la retengo por lo que hago. No. ¿Okay? El que me la regaló no por lo que yo hacía, no me la quita por lo que yo haga. Yo voy ahora a vivir conforme, por eso es que está el capítulo 5 y 6 de Gálatas, que lo vamos a ver. Yo voy a vivir ahora agradando a Dios, no para ganarme nada ni para retener nada, sino porque el Espíritu de Dios fue puesto en mí y ahora me sale del corazón cambiado vivir para Dios. La prueba de que yo tengo el Espíritu en mi corazón es mi vida en santidad. Es mi vida en santidad progresiva, vamos a estar claros ahí. La Biblia dice que vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100. Cada persona estará en un nivel diferente en su estación de vida. Así que por favor, el legalismo hace que los que están más bajitos los descartamos. Es un revolú. Es que el Espíritu no trabaja así. Así que cada cual en su estación estará en su nivel de madurez y estará dando el fruto que pueda dar mientras el Espíritu Santo va trabajando. Y la función de la iglesia es mantenerlo, cuidarlo, sostenerlo y enseñar para que esta palabra se le meta en el corazón y el Espíritu Santo agarre esta palabra y haga fruto en él. Pero el fruto es fruto de obediencia porque ha sido cambiado, no para ganarse su salvación ni retenerla. Ahí mataste el legalismo. Lo que Pablo está haciendo aquí. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Te prediqué un evangelio santo. No te dije que te lo tienes que ganar con obras. No te pongas a buscar retenerlo con obras. Porque el Dios que te da el Espíritu para que vivas en santidad y el Dios que hace milagros y prodigios contigo, en ningún momento lo hace por el pago de tu obra. Sigue haciéndolo porque te ama y porque tú crees en Él. Ese es el Evangelio. El Espíritu de Dios se recibe por fe. Bien, vamos a continuar el jueves, porque ahora Pablo, de haber cuestionado a los de Gálatas, cómo ellos llegaron a la fe y cómo la mantienen, le está explicando lo absurdo de lo que ellos están aceptando en su vida cristiana. Ahora Pablo va a empezar a ir, para beneficio sobre todo de los judíos dentro de la iglesia de las Galacias, va a ir al Antiguo Testamento y va a correr desde Abraham por ahí para abajo hasta los profetas menores, probando en todo momento que en el Antiguo Testamento también existe el contraste de la gracia y la ley. Y va a ver el contraste en ambos, con Abraham, que es el padre de la nación. Le dice, y entonces, de hecho esto mismo Pablo tuvo que explicarlo en Romanos, así que vimos un caso similar en Romanos. Pablo aquí explica todo el proceso del Antiguo Testamento y después nos explica el propósito de por qué la ley vino. Lo vamos a ver todavía en el capítulo 13, es precioso, hasta el capítulo 4 al principio. ¿Okay? Así que oramos, espero que hayan recibido algo hermoso hoy. Padre, gracias por esta hermosa mañana, por la bendición y el privilegio de tu palabra.
que entendamos que tú nos has dado todo gratuitamente. Nosotros nada aportamos. De hecho, el único requisito para tu evangelio es ser pecadores. El ser pecadores nos hace aptos para recibir el evangelio de Cristo. Y ese evangelio nos suministra el Espíritu. No nos lo ganamos, no lo retenemos, ya tú nos lo diste. Y es ese Espíritu el que va a cambiar en nosotros nuestra mentalidad y nuestro producto, nuestro fruto, nuestras acciones en la vida. Y proponer que luego de convertirnos a ti, nosotros producimos el fruto, es volver atrás, es volver a negar la cruz de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Nosotros no nos comportamos bien, nosotros no vivimos en santidad por nuestro propio esfuerzo. Todo se lo debemos a la cruz. Todo es por Cristo. Todo es suministrado por el Espíritu Santo. Y nosotros solamente podemos vivir en temor a ti, en agradecimiento por lo que tú haces. Eres tú el que produces en nosotros el querer como el hacer. Eres tú el que produces en nuestro corazón la manera de vivir para tu gloria. Yo te ruego que cada día esto quede impregnado en nuestro corazón para que no nos dejemos esclavizar. Más adelante Pablo lo va a decir, que no nos hagamos esclavos de los hombres. Porque la religiosidad y el legalismo es una esclavitud para olvidar la gracia de Dios y volvernos a las ideas de los hombres que nos esclavizan para controlarnos, para manipularnos, para ponerse sobre nosotros, para enseñorearse a nosotros. Tu evangelio no es para enseñorearse, es para servir. Padre, gracias porque tu palabra quedó escrita para que los que quieren pervertir el evangelio queden expuestos siempre que vayamos a tu palabra y la estudiemos. Bendícenos, sosténnos, dirígenos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. El jueves continuamos. Que la paz de Dios sea sobre ustedes.